Pues estábamos viendo cómo después de la situación de desbloqueo, de final de la Guerra Fría que se estaba produciendo en los años 60, pues digamos que el magisterio, sobre todo con San Juan XXIII, responde introduciendo una nueva forma de considerar, digamos, el modo como la Iglesia se situaba en la sociedad. No tanto simplemente condenando los errores, que por supuesto nunca podrán aceptarse, sino sobre todo buscando el corazón de los hombres de buena voluntad, que incluso profesando algunos errores, sin embargo, nunca están totalmente cerrados a la verdad, ¿no? Y de ahí que aparecería ya en la última encíclica de San Juan XXIII, titulada Pacem in Terris, esa dedicatoria a todos los hombres de buena voluntad, ¿no? En ese plano, ¿verdad?, es donde va a crecer la doctrina social del Concilio Vaticano II. Hay que decir que sobre todo esa doctrina social se concentra en dos documentos. Una es la Gran Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia del mundo actual, y otra es el documento Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Son dos grandes temas que creo que es necesario comprender para poder seguir adelante en este, digamos, recorrido por la historia de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, en cuanto a el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, hay que decir que está precedida por una encíclica muy importante, la primera de San Pablo VI, que es la encíclica Ecclesiam Suam, en la que el Papa Pablo VI va a desarrollar esa gran intuición del diálogo con todos los hombres, a partir de lo que llama él los círculos del diálogo. El diálogo se puede hacer con todos los hombres, pero distinguiendo círculos de diálogo. Bueno, esto es lo que va a después llegar a los grandes documentos del Concilio Vaticano II, del ecumenismo por una parte, del diálogo interreligioso por otra parte, y del diálogo incluso con el mundo de la increencia, lo que llaman ellos pues los no creyentes, ¿no? Bien, sobre esta base, digamos que el Concilio Vaticano II ha supuesto unos puntos de gran importancia. En primer lugar, aparecería la cuestión de la autonomía de las realidades temporales. Es decir, en la Gaudium et Spes encontramos ese texto famosísimo en el cual se dice que con razón se puede hablar de una justa autonomía de las realidades temporales. ¿Por qué? Porque ciertamente la gracia no suprime a la naturaleza. Es decir, existe un orden natural que tiene su propia consistencia, que viene de Dios. Dios es el creador y, por tanto, todo el ámbito de la ciencia, todo el ámbito de la razón, de las ciencias racionales, tiene una gran dignidad que no se puede minusvalorar ni siquiera con la excusa de plantearlas en contraposición con la fe, ¿no? La fe y la razón no se pueden contradecir, pero precisamente porque no se pueden contradecir se deben armonizar, partiendo de que en las dos, digamos, Dios está alentando el espíritu del hombre hacia un conocimiento más pleno de la verdad. Por eso, la Gaudium et Spes va a hablar de esa autonomía de las realidades temporales, Es decir, que las leyes de la investigación científica tienen su propia consistencia. Ahora bien, que tengan su propia consistencia no significa que son independientes respecto al orden moral y al orden religioso. No se puede contraponer, por tanto, la verdad científica con la existencia de Dios o con la digamos, con el orden que racionalmente la filosofía descubre en todas las cosas como proviene de un creador, ¿no? De algún modo, la razón no está cerrada en absoluto a esa verdad con mayúsculas, que es ese misterio que llamamos Dios, y por tanto, autonomía respecto a digamos, lo que es
propiamente las culturas que han precedido y por tanto libertad de investigación, pero por otra parte también en un ámbito en el que se reconoce la dependencia del creador, del ser humano, y la dependencia, por tanto, de cualquier actividad humana de los principios morales, ¿no? Esto el Vaticano II lo formula así, yo lo he dicho con mis palabras, pero es lo que llamamos la legítima autonomía de las realidades temporales. Por eso, el discurso científico sí, pero en su cauce, con lo cual implica no una total independencia del orden ético y religioso, sino una articulación de ámbitos de competencias distintos. Bien, y desde esa autonomía de las realidades temporales también se va a profundizar en lo que es la dignidad eclesial de los laicos. Los laicos no son simplemente, digamos, auxiliares de la jerarquía en la Iglesia, sino que tienen su propia misión. ¿Cuál es la misión de los laicos? Pues la ordenación de las realidades temporales según el plan de Dios. En ese sentido, hablará de un sacerdocio común de los fieles, hablará de una legítima autonomía también de los laicos respecto a los pastores de la Iglesia en el ámbito de su competencia. La Iglesia, por tanto, no pretende tener, dirá el Vaticano II, todas las respuestas a las cuestiones de la sociedad, sino que confía a los hombres de buena voluntad, y especialmente los mismos laicos católicos, que pueden afrontarlas con solvencia, teniendo eso siempre en cuenta esos principios morales que a todos nos afectan en primer lugar, ¿no? Bien, entonces, autonomía de realidades temporales y teología del laicado. A partir del bautismo, la confirmación, los laicos tienen una misión propia en la Iglesia. Esta misión que podemos llamar esa, digamos, organización, ese desarrollo de la vida social, de la vida de las realidades temporales y naturales, según el plan de Dios, con sus propias leyes. Pero nos queda aún dos aportaciones muy importantes. Una será, digamos, la Iglesia que se descubre a sí misma como iglesia peregrina en medio de una humanidad peregrina. En realidad, la visión que tiene el Concilio Vaticano II es que Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el principio y el fin. Por tanto, todas las realidades vienen de Él y tienden a Él. De tal modo que no solamente los cristianos, sino que toda la humanidad camina, lo sepa o no lo sepa, al encuentro de Cristo. Precisamente por eso, digamos que a la visión, digamos, clásica, según la cual, digamos, Cristo actúa en la Iglesia y la forma de entrar en contacto con Cristo es la incorporación a la Iglesia, en esa visión que es válida, sin embargo, no es completa. ¿Por qué? Porque la Iglesia admite que hay hombres de buena voluntad que, aunque no se incorporen a la Iglesia, sin embargo, por la vía de la verdad y del bien, van caminando hacia Jesucristo. Y por tanto, tenemos que descubrir esa acción del Espíritu Santo incluso más allá de los límites de la Iglesia, ¿no? Es un tema clásico, ya San Agustín hablaba de la Iglesia ex Abel, o sea, Abel ya perteneció a la Iglesia, decía San Agustín. ¿Por qué? Porque era un hombre bueno. Todos los hombres buenos, aunque no estén bautizados, tienen, sin embargo, el Espíritu Santo actúa en ellos. Y esto, digamos, que abre una forma distinta de entender el diálogo entre la Iglesia y el mundo. Es una visión escatológica y dinámica. Pues otra de las adquisiciones del Concilio Vaticano II es esa nueva forma de entender la relación entre la Iglesia, sacramento universal de la salvación y de la unidad del género humano con Dios y entre sí, y la sociedad humana en general. Digamos que frente a una visión estática en la que parecía que la Iglesia y el mundo iban por caminos completamente separados, el Concilio Vaticano II hace caer en la cuenta de que en realidad también el mundo
de algún modo está, lo quiera o no lo quiera, orientado hacia Cristo que viene. Por eso la relación no es tanto entre Iglesia frente al mundo y mundo frente a la Iglesia, cuanto una Iglesia peregrina hacia Cristo en medio de una humanidad peregrina hacia Cristo. Toda la humanidad peregrina hacia Cristo. Y la Iglesia es, digamos, el sacramento de esa peregrinación y, por tanto, es ella misma la que se ve a sí misma como peregrina, como capaz de aprender, no solamente llamada a enseñar, sino capaz de aprender de todos, entrar en diálogo con todos y anunciar a todos a Cristo que viene a su encuentro. De este modo, digamos que se integra la relación Iglesia-mundo en un esquema dinámico que es fundamentalmente escatológico y cristocéntrico, desde la perspectiva del juicio final de Cristo que a todos los hombres va a desvelar el misterio de su corazón. Bien, esto creo que es un planteamiento que llevó a que la Iglesia en Gaudium et Spes se presentara a sí misma como capaz de no solamente aportar, sino también recibir. La Iglesia no solamente capaz de transmitir, sino también de aprender de la obra del Espíritu Santo más allá de la misma Iglesia. Creo que esto de algún modo es un paso importante en la forma de entender la relación entre la Iglesia y el mundo que lo dimos al Concilio Vaticano II, con todas las dificultades que entraña, porque efectivamente puede darse, digamos, entenderse como una justificación de la increencia, como una justificación de que da igual creer que no creer, pero no es en absoluto esa la mentalidad del Concilio Vaticano II, ni mucho menos, ¿no? Esto lo aclaró Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Missio, en la que ve claramente existe una vocación universal de los hombres a encontrarse con Cristo, y el medio que Cristo ha propuesto es la vida cristiana en la Iglesia. No hay otro medio en esta historia, solamente que esa es una propuesta que no se puede de algún modo imponer ingenuamente, sino todo lo contrario, ¿no? Testificar desde el servicio y la humildad. Decía Pablo VI, nosotros no somos la civilización, pero somos servidores de la civilización. Lo que tenemos es un tesoro que hemos recibido, que es otra forma de vivir y de amar, que es capaz de fermentar la sociedad, pero sin anular los elementos de bien y de verdad y de bondad que hay más allá de los límites visibles de la Iglesia. Bueno, pues ánimo, Y nos quedaba otro punto precisamente relacionado con esto que estamos diciendo, que es el gran documento sobre la libertad religiosa, lo que se llama el documento Dignitatis Humanae, un documento que también ha tenido recepciones diferentes, pero donde se proclama que el derecho a la libertad religiosa, que la Iglesia sostiene, se fundamenta en la dignidad de la persona humana y debe ser reconocido como derecho civil en cualquier ordenamiento jurídico de la sociedad. Se trata de un derecho que no se refiere solo a las personas individuales, sino también a las diversas comunidades religiosas y, en primer lugar, a la familia. Esto, ya Pablo VI lo aclaró, no se basa en un indiferentismo religioso, no se basa en pensar que todas las religiones son iguales, como piensa el liberalismo, sino se basa precisamente en que tenemos una antropología del amor, en virtud de la cual las personas de algún modo están llamadas a vivir como una provocación al crecimiento humano, su vida religiosa. No se puede contraponer, por tanto, en absoluto la libertad religiosa al desarrollo humano, sino que van de la mano una cosa con la otra y, por tanto, la libertad religiosa tiene sus raíces en la misma antropología cristiana.